Rincón de los Peripatéticos por Paye Rogers. Misterios, muerte, reencarnación, misticismo, plantas de poder, paranormal, crímenes seriales, ufología y todos esos temas que albergan en el espectro de lo desconocido. Un podcast de personas convencionales hablando de temas no tan convencionales. Ya está grabando, agárrate porque esto comienza. ¿Listo? Listo. Bueno, 1, 2, 3. Bienvenidos al Rincón de los Peripatéticos, dirigido por mí, Paye Rogers. Es un gusto estar aquí y tenerlos a todos y todas ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo, por estar en contacto conmigo, por estarme mandando sus mensajitos y sus ánimos, que estamos haciendo este proyecto con muchísima pasión. Y en esta ocasión tengo a un invitado especial con quien voy a hablar de unos temas un tanto paranormales, de todo este tema místico, espiritual. Vamos a hablar sobre algunas experiencias o algunas cosas que sabemos, datos y demás de todo esto que es paranormal. Bueno, Osiel, que es mi amigo y el invitado especial que les tengo el día de hoy, es modelo y ha tenido la oportunidad para trabajar en el lado comercial para marcas como Telcel, Fresca, McDonald's, Del Valle, AutoZone. También he estado en el lado de la moda colaborando con marcas nacionales como Edgar Aguilera, Moan Store, Lentes Gramo, y pues tiene todo un área recorrida en este tema del modelaje. Claro que se omiten muchas cosas porque la trayectoria de Osiel ha sido una trayectoria llena de experiencias profesionales, todo un tema muy interesante en el medio del espectáculo y de la moda. Bienvenido, Osiel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muchas gracias por tan bonita introducción, es un gusto estar aquí. Gracias por invitarme también a este proyecto tuyo que me encanta y que sigo de cerca y pues obviamente que me encanta ser parte de él ahora. Es un gusto y un honor, literalmente. Y pues nada, quiero decirte que la admiración es mutua, quiero que sepan que a todos los que están escuchando que tú eres una persona muy importante en mi vida porque me has enseñado mucho con tu ejemplo y con tus esfuerzos y eres alguien que admiro de todo corazón. Así que me encanta poder ser parte de esto, sobre todo por el tema que me has planteado. Tú sabes cuánto me encanta este tema. Sí, Amo hablar de esto. por eso te invité, porque dije, aparte de que es una persona que admiro mucho, eres una persona con la que cotorreamos de estos temas porque no sé si te acuerdas y les contamos a la audiencia que nos está escuchando, estos millones de personas, que tú y yo nos conocimos en Ciudad de México. Tú eres de Monterrey, ¿correcto? Correcto, soy de Monterrey, Sí, pero tenemos un... Ay, perdón, sí, nos continúa. conocimos en Ciudad de México, exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué estabas haciendo en Ciudad de México en ese momento? Pues justo estaba echándole muchas ganas y esfuerzo a mi carrera de modelaje. Sí. Me había mudado a Ciudad de México, dejando todo atrás para poder enfocarme 100% en eso. Y estaba justo cuando coincidió mi vida y tu vida, fue un momento muy, muy padre, muy bonito, porque yo vivía en un departamento donde conocí a una amiga que tenemos en común, Sí, que ambos la queremos demasiado sí. y que pronto espero la conozcan. Saludos, Jessica. Saludos, Jess. Y pues obviamente que me dio mucho gusto a través de ella poder conocerte a ti y pues así inició todo realmente. Sí, ahí empezamos a cotorrear, nos dimos cuenta que tenemos muchas cosas en común, otras no tanto, nos peleábamos un poquito, luego nos Así es. contentábamos, nos íbamos a comer, nos íbamos por un cafecito. Siento que la pasamos Creo. increíble y recuerdo esa Sí, etapa de mi vida como una etapa súper bonita, tanto por estar viviendo en Ciudad de México, conociendo a gente y demás, como por haberte conocido, porque siento que sí nos hicimos muy, muy, muy cercanos y ya totalmente. hace algo, ay, no sé si escuchan por ahí que ladra un perro, es que aquí tengo uno, pero bueno, sirve Yo no como lo para, escucho. ¿no? Ah, ok, No. bueno, si lo escuchan, es un poco más caserito esto, este proyecto artesanal, Pero de eso se entonces, trata, eso es lo que se sí, hace, que que sea se sienta a natural. gusto. Sí, ay, pues nos hicimos súper cercanos y pues
he aquí ya algunos años después que ni siquiera hemos coincidido en persona, pero seguimos en contacto a Sí. cotorrear sobre lo paranormal. A ver, ¿tú crees en lo paranormal? ¿Crees en fantasmas? ¿Crees en todo el tema espiritual? ¿Qué me puedes platicar al respecto? Pues es un tema que se me hace que siempre que se toca se pone bueno, porque sinceramente no conozco persona que no sepa de alguna historia paranormal. Ajá. Entonces es un tema que me encanta y yo en lo personal sí creo, no sé, en las energías, en los fantasmas, en, no sé, en seres como espirituales, ángeles, en extraterrestres, en todo ese tipo de situaciones creo, porque ya sea que haya vivido yo alguna situación o sea, en persona, yo personalmente la haya vivido o sé de personas que han vivido cosas así. Entonces, yo sí creo mucho. ¿Y tú? Pues fíjate que yo también. Eh, es algo que siempre he tenido conmigo. A mí me encanta todo el tema del horror, de los fantasmas. Antes me daba mucho miedo y hace poquito estuve escuchando un chingo de podcast de todos estos temas y me sentía ya muy contaminado porque ya me levantaba en la mañana, haz de cuenta, a las 6 de la mañana y en lugar de poner música ponía podcast de horror, podcast de relatos y demás. Ay, Y qué ya, fuerte. sí, ya me subí al carro y ya volteaba para todos lados a ver si no estaba ahí una viejita sentada La conmigo. paranoia, todo lo que da. Sí, 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 pero fíjate que yo soy una persona muy, muy, muy racional, o sea, siempre Ujú. trata de buscar una fundamentación de investigación metodológica, pero he aprendido con el tiempo que los seres humanos solamente captamos lo que está en nuestro entorno con nuestros 5 sentidos súper limitados. Sin Ujú. embargo, ¿qué pasaría si no estuviéramos captando ciertas energías con estos sentidos, pero que estuvieran ahí? Y creo que ya es un tema que a través de los psicodélicos, a través de despertar o de poner en práctica todo el tema de la meditación, de la glándula pineal, del DMT y demás, creo que sí han habido muchas personas y he leído muchos testimonios que después de empezar todo este tránsito espiritual se han vuelto mucho más sensibles y han tenido la capacidad de conectar con personas que ya murieron. Pero en estos relatos escucho muchos temas de brujas, de demonios, de nahuales. No sé si sepas qué es un nahual, No, para ¿no? platícame. No, Pues platícame. mira, está bien interesante el tema de los nahuales porque en todo México tenemos leyendas de diferentes tipos de nahuales y no hay una congruencia entre ellas. O sea, unos dicen unas cosas, otros dicen otras, pero en la historia y en la literatura de la colonización española resulta que también está muy acentuado el tema de los nahuales y se me hizo muy interesante Pues que sí, qué llegan, interesante. sí, que llegan los colonos españoles acá a las tierras americanas y se topan con personas que pueden transformarse en diferentes cosas. O sea, un Wow. nahual es un individuo que puede ser un hechicero o hechicera, alguna bruja o como quieras llamarle, que tiene Ujú. la capacidad de transmutar en algún otro objeto, pudiera ser en un animal. Entonces hay muchos relatos que dicen granjeros que se despertaban y que veían que sus vacas estaban muertas o que simplemente el ganado, coches y demás habían desaparecido y que en una de esas veces estuvieron esperando pues a este depredador con armas, le logran disparar y resulta que al día siguiente le hablan a este señor, te hablo de un relato en particular, ¿no? Que le hablan a Ajá. este güey y le dicen, oye, pues un amigo tuyo está súper mal para que lo vayas a ver, pues ya se va a morir y llega con su familia a verlo y resulta le habían disparado a este amigo en la pierna y él Sí. recordaba que le había disparado a este animal en la pierna. Y muchos sucesos así he escuchado acerca de los nahuales. De hecho, Quetzalcóatl, que Ajá. era este dios de la ancestralidad aquí de América, Ujú. se dice que se convertía en serpiente porque Súper mal. precisamente era un nahual y que tras Ok. su muerte o en la caída del cielo, porque hubo una parte de la leyenda que supuestamente se cae el cielo, él se convierte en un árbol, entonces los nahuales también se pueden convertir en plantas y Uh, resulta que tras su muerte la leyenda dice que se convierte en el planeta Venus, entonces los nahuales tienen la capacidad de convertirse incluso en seres astrológicos o todo este tema como estrellas y demás. No sé qué tan cierto wow. sea,
pero lo que sí te puedo decir es que he escuchado muchísimas historias acerca de los nahuales. ¿Cómo la ves? Está súper interesante, la verdad que no tenía conocimiento de estos seres y pues qué padre, o sea, así a simple vista se me hace muy, muy padre que puedan pues transmutar en diferentes formas o diferentes objetos o seres de vida, ¿no? Se Sí, me hace y padrísimo. algo que me dejó súper sorprendido es que han habido casos de los nahuales que relatan, por ejemplo, de una mujer que supuestamente era una bruja y el Ajá, pueblo decía que era una bruja y resulta que ella estaba haciendo sus hechizos y que las muchachas vírgenes de ese pueblo en las ajá, noches salían desnudas de su casa y se iban a la montaña con esta bruja como hipnotizadas. Y en una de esas, una muchacha, la familia de esta muchacha decide seguirle la noche y llegan al lugar y estaban como en un trance en donde esta bruja se estaba desarmando su cuerpo, estaba quitándose sus brazos, se estaba qué- quitando las piernas, no sé qué más, y se ajá, metió como en una cueva y lo que hicieron ellos es agarrar estas partes del cuerpo e irlas a quemar. Y este tipo de relatos yo los he ajá, escuchado muchísimo de que se desarman, así de se sacan los ojos y demás, y lo escucho en fuerte. todas las regiones de México. O sea, he escuchado relatos del norte de México, del centro, del sur, que tienen cierta incongruencia, pero también cierta relación. Y oye, ¿a ti te ha tocado ver como algún fantasma, algún familiar que tienes por contarnos? Sí, fíjate que a mí una vez me tocó en mi casa estar como en el baño lavándome las manos y pues hay un espejo, ¿no? Entonces yo volteo al espejo y de reojo vi un fantasma o la sombra de alguien que yo en ese momento pensé era mi hermano por como la altura y así, ¿sabes? Pero lo Pero vi como atrás de ti o dónde estaba. como, hazte cuenta que yo estoy parado en el lavabo y del Sí, lado derecho mío hay una puerta, ¿no? ok, Entonces él estaba como asomándose, o esa cosa estaba asomándose a través de la puerta, ok, como ok. fijándose en mí, ¿no? Por así Sí, decirlo. sí, sí, Entonces, como que yo veo desde en el espejo y luego volteo a verlo como directamente y no había nada, ¿no? Y yo sí, dije, ah, qué raro, pero lo único que se me venía a la mente era que era mi hermano porque acababa de llegar hace 3 minutos, ¿no? Entonces yo salgo del baño y subo y mi hermano ya estaba en el segundo piso, en su cuarto, y le pregunté qué estaba haciendo y él estaba jugando Play, o sea, no había forma de que él estuviera abajo, ¿me explico? sí. Entonces yo me quedé con esa primera impresión así como que, ¿qué es esto? O sea, ¿Y te asustaste? O sea, no, ¿sentiste como miedito? ¿No? no me asusté tanto porque como que le intenté dar lógica a lo que había pasado. Ok, Pero ya después que me enteré que no era mi hermano, ahí sí me dio un poquito de como cosas, así como que, híjole, o sea, ¿qué habrá sido? Porque tenía forma humana, ok. como de un hombre, por así decirlo, pero yo sinceramente no le vi detalle, lo vi como en sombra, por así decirlo. Sí, sí, sí. Fíjate que en mi casa, a mí Ajá, no me ha tocado ver, bueno, no sé si me ha tocado ver algo. A ver, déjame. Lo así único memorias muertas. paranormal que me ha tocado así ver, que Ajá, no me he podido explicar así, fue una vez que fuimos a un lugar que se llama Santa Verónica con mi familia. ok. Ahí en esa área se hace todo este tema de las bajas, baja 1000, baja 500, en donde corren las motos y carros y no sé No, qué tanto desmadre. Y ujú, esa vez mi familia dijo, oye, pues es domingo, ¿qué onda? Vamos y nos levantamos temprano, agarramos camino y para llegar a esta zona tienes que cruzar por zonas de terracería que hay. Pues ya ves que el norte está lleno de rocas gigantes y todo este tema de matorrales, desierto y así. Y ya ajá, cuando llegamos ahí, a este lugar de la baja, estuvimos cotorreando, pues ya se pasó el día, yo tenía como 14 años aprox. ok, ok, Y de regreso era a las 3 de la tarde, era plena luz del día, o sea, no había duda de nada, no era de noche para nada. Y ajá, cuando veníamos en esta zona de terracería estábamos completamente solos, mi familia y yo. Y volteé, y mi mamá gritó de que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y ya pues volteamos y ajá, yo creo que algunos, ¿qué te puedo decir de distancia? A lo mejor unos 50 metros de distancia, no muy lejos, o sea, estaba muy está cerca cerquita, o sí, sí, 100 metros máximo.
había una roca gigantesca y sobre la roca había un bulto negro parado. Pero haz de cuenta que este bulto era como, no sabíamos si eran plumas, si era una capa, si era algo, pero lo curioso era que no, o sea, tenía la forma como si fuera un espectro como de nuestra estatura o más alto, Sí. estaba gigantesco y Ok. luego pareciera como si tenía la forma de un pájaro, pero no era un pájaro porque no tenía pico, su cara era absolutamente negra. Nos quedamos contemplándolo como 15 minutos parados viéndolo y ¿Qué esa cosa, sentiste? pues lo único que hacía esta madre era mover la cabeza muy Ajá. rápido como si fuera un pájaro, pero no tenía Oh, cara, no tenía pico, no tenía plumas, no tenía nada. Era un espectro absolutamente negro parado arriba de la roca. Y mi papá dijo, ¿qué onda? Nos acercamos más, vamos para allá. Y mi hermana Ana empezó a decir, no, 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 no quiero ir. Y mi hermana le tomó una foto con esos Nextel que pues estaban en ese tiempo que entonces, ajá. se veía muy, muy, muy mal todo, o sea, súper pixeleado y se veía lejísimos eso, mucho más de lo que estaba. Ajá. Y lo único que hizo esta cosa es quedarse viendo a nuestro coche, ahí se quedó así parado viendo y Ajá. nosotros viendo y ya nos fuimos y hasta el día de hoy mi Ajá. familia y yo nos seguimos cuestionando qué era esa cosa, o Sí. sea, fue impresionante, o sea, era algo y unos dicen que son brujas, otros dicen no sé qué sea, pero sí te puedo decir que medía por lo menos unos 2 metros esa madre. No, o sea, debe haber sido como muy imponente tenerlo así enfrente y, bueno, cerca, pero así en lo alto y ver cómo se movía. No, no, me imagino y Sí, hasta me da escalofríos, ¿sabes? sí, 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 era algo súper paranormal que me quedé impactado, impresionado, pero yo sí soy muy de sentir, o sea, nunca he visto algo, pero sí he sentido espíritus. Hablando así también de como de apariciones, Sí, hay una historia que en mi familia materna todos sabemos porque sucede en casa de una de mis tías. Desde que estábamos chiquitos y de que tengo uso de razón y memoria, sabíamos que ahí se aparece una niña chiquita. ok, Y lo sabemos porque han sido varias las personas que han llegado a verla. ok, ok. ¿Ok? Entonces yo siempre que me iba a quedar a casa de mis primos, o sea, yo tenía muchísimo miedo porque yo escuchaba cualquier cosita y yo pensaba que ya se nos iba a aparecer la niña, pero nunca al final me constaba a mí de que sí existiera o que fuera algo real o así, porque yo no había vivido nada. Y Sí, pues a veces que tú subías solo a buscar algo al cuarto o no sé, y te daba miedo, o sea, se sentía como tú mismo dices, hay veces que tú sientes y percibes cosas y sí. cuando hay cosas así como medias turbias, uno lo siente, ¿no? Ujú. Entonces, te daba miedo subir y tal, pero una vez que estábamos viendo películas, estábamos mis primos y yo nada más, ya era noche, estábamos juntos y así, estábamos ya en silencio viendo la película y escuchamos ¿cómo se le llama? Cuando te hacen Bueno, sí, que te estaban llamando, no y que te sé. están llamando, Sí, como un sí, llamado. sí, Y nos quedamos viendo, o sea, al instante nos volteamos a ver así como de quién fue. Y sí. obviamente nadie tenía idea de que, o sea, no se sabía que habíamos sido nosotros porque estábamos tan pegados unos de otros. Y luego en eso empezamos a gritar porque se escuchó tan cerquita de verdad que yo sí sentí miedo, o sea, yo sentí mucho miedo. Y bueno, me voy a adelantar porque la historia es larga, pero actualmente una de mis primas, que es de esa familia, de esa casa, tiene una hija Ok, y su hija es muy sensible y perceptiva a todo este tipo de situaciones. Entonces, ella la ha visto, ha platicado con ella y va y le cuenta a su papá de que es que vi una niña o así. Un día mi tía estaba jugando con ella, estaban ellas dos solas y le dijo que pasó alguien corriendo hacia la cocina. O sea, no, 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 no. Yo con ese tipo de confirmaciones me quedo así de, no, es que sí es verdad. O sea, sí, no me ha y qué tocado. platican? O sea, ¿qué dice? ¿Qué le dice esta niña? Pues como que no, como que nada más le pregunta que quién es y cosas así a mi sobrina. Ok, O sea, como que nunca ha sido que platiquen tan largo y también quién sabe de qué manera se comunica con ella, porque mi sobrinita cuando empezó a tener este tipo de situaciones, ella estaba muy chiquita. Mi sobrinita tiene ahorita como
¿cuántos años tendrá? Como unos 6 a lo mucho. Entonces eso era como a los 3, 4 años, que como que sí ya hablaba ya, pero Sí, no muy sabía básico. expresarse todavía Exactamente, bien, ¿no? Ujú. exactamente. Pero el chiste es que ella, o sea, le decía a mi tía de que abuelita, alguien está ahí, así como a la manera que ella podía. Le decía como que vamos, está ahí alguien, como que quería jugar ella, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, ese tipo de situación me da mucho miedo porque, o sea, si yo hubiera sido mi tía en ese momento, me hubiera dado mucho miedo. Y le dije a mi tía, ¿qué hiciste? Y me dijo, no, pues nada, yo le dije, no, 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 vente, vamos a jugar aquí. Y empecé a cantarle algo para distraerla y distraerme, porque pues obviamente me dijo que sí le dio miedo. Entonces, Claro, y es ajá, bien común que los niños sean o sea, tan perceptivos con sí, esto, ¿verdad? O sea, se sí, escucha mucho de que los niños que ven y que hablan y que el amigo imaginario, ahorita que me comentas, yo tenía hasta hace poquito un recuerdo bloqueado de ajá, otra cosa que me sucedió, hasta ahorita se me vino a la mente cuando yo estaba súper chiquito, yo creo que tenía unos 6 años, 5 años, íbamos en el carro con mi mamá, yo iba en la parte de atrás ujú, y de mi lado izquierdo yo veía como un muchacho venía corriendo siguiendo el carro. Hace cuenta que él venía corriendo por la banqueta y nosotros a nuestra misma dirección, pero nos dividía una calle que era la calle del sentido contrario. ok, Y yo lo veía y yo estaba jugando con él de que decía algo como, por ahí no, por ahí sí, por ahí no, y brinca y así, pero este ajá, muchacho viéndonos tenía la ropa normal, pero ajá, corriendo de una forma extra normal. Y mi ok, mamá me preguntó, ¿con quién estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Y yo, ay, pues es que viene un muchacho siguiéndonos. Y dijo ella, ¿dónde? Y se asomó y no, pues no hay nadie. Y yo, ay, pues aquí lo estoy viendo, ¿no? Y ya ah, se no, pasa tiempo, se me olvida y hasta ahorita lo desbloqueé y dije, no, ajá, no creo que haya sido producto de mi imaginación, imaginación, así porque me acuerdo perfectamente de eso, pero no me dio miedo, que es ok, la cosa. En mi casa se han pasado un chingo de cosas, Os. No sé si ya en te había, serio. sí que no sé si te había platicado. Contaste una, pero no me has contado así como Ay, algo pues más pasó grande. una relativamente reciente, súper fuerte. Hagan de cuenta que en mi casa siempre han habido ciertas energías medias pesadas desde que yo estaba chiquito y me da miedo, por ejemplo, un pasillo que está en mi casa. Bueno, ya no, ya me vale más madre, ¿no? Pero antes sí era de Ajá, los que apagaba la luz y me metía corriendo al cuarto y pasaba por ese pasillo y sentía que alguien me iba a asustar o no sé. Pero órale. mi hermana, que tengo dos hermanas, una de ellas siempre ha sido súper sensible, yo creo que es la más sensible de la familia, y ella, Ana, que tú la Ajá, conoces, sí. y Saludos, resulta, Ana. saludos Ana, resulta que ella empezó a ver, por ejemplo, una vez vio un niño con una boina en la casa y pues se asustó, pero lo más fuerte empezó a suceder no hace mucho tiempo atrás, hace como 3 años, que mi hermana una vez estaba acostada en el cuarto, que era mi cuarto, ella estaba dormida ahí y mi cuarto en esa casa no tiene ventanas, entonces apagas la luz y está de verdad súper oscuro. Y Me ella, imagino. cuando se despertó, pues agarró, no sé si el celular o cómo, o entraba la luz de afuera por abajo de la puerta y vio a alguien parado en la esquina, pero no podía distinguir quién era. Si te está gustando este podcast, por favor te invito a seguirme a mis redes oficiales como Paye Rogers, así me vas a poder encontrar en Instagram y TikTok. Y te recuerdo que en Facebook acabo de crear un grupo llamado El Rincón de los Peripatéticos, en donde las personas a través de este podcast se van a comenzar a unir ahí. Vamos a comenzar a construir esta comunidad llena de personas interesadas en el cuestionamiento del ser humano. Y aprovecha para comentarme, para compartir todos tus testimonios y así yo podré incluirlos en mi contenido. Un abrazo, gracias. Ajá, Y entonces ella pensó que era yo porque era como de mi estatura, alto, delgado, y se ajá. agachó este espectro y empezó a arrastrarse abajo de la cama. Entonces No. yo estaba en la sala y mi hermana me gritaba de que, Paye ya, Paye, no me vayas a No, asustar, cállate, Paye, cállate. Paye ya, y así, y que volteó a ver como abajo al piso En la y vio cama. cómo se Ajá. estaban metiendo los pies y que ahí se empezó a asustar y fue cuando yo fui y me dijo que alguien pues pensó que era yo y que pues alguien se había metido Ajá. abajo de la cama, obviamente no No había me- nadie, pero más adelante resulta que ella confunde, estaba en el cuarto
y en una de esas ve como si alguien estuviera en la puerta de su cuarto, estaba abierta y pensó también que era yo porque tenemos como esa misma complexión, dice ella, que ella cuando lo ve es un señor delgado, alto, con o sea, como con sus brazos largos, sus piernas largas y así, y que por eso lo confundía Digo, conmigo. Y pues ya pasa eso, pues lo vio y mi mamá le compró un rosario porque dice que en las noches escuchaba cómo murmuraban en el cuarto y cómo se reían y así. ay, no, 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 Sí, qué sí, miedo. y pues mi hermana ya estaba súper histérica, ya de verdad estaba muy denso todo y ella pues describía a este güey como con un sombrero pues alto como te dije y así, pero lo más impactante de todo fue que antes de que yo me fuera a ir de viaje, resulta que yo escuché a mi papá que bajó corriendo así de las escaleras de mi casa y empezó a decir, sal de ahí, cabrón, sal de ahí, ya te vi, cabrón, ya te vi. Y pues nosotros pues ya salimos preguntando qué onda. Sí, o sea, que preguntando qué pasaba, ¿no? Sí, Porque pues sí, alguien se metió, o sea, y pues él ajá, viendo y pues no había ni una puerta abierta, no había nada. Entonces nos contó que él estaba dormido, pero él tiene la costumbre de dejar la tele prendida y ok. que vio que se despertó simplemente y que vio a alguien asomándose como por la puerta, como si No. estuviera inclinado, encorvado, viéndolo dormir y que se le quedó viendo y le dijo, hey, Paye. Y cuando le dijo eso, Des- pensando que era yo, Ajá. se puso derecho este espectro y vio que no era yo porque estaba mucho más alto Ay, y no, se no. dio la vuelta y se bajó como si fuera las escaleras, pero fue a tal grado como su imagen, o sea, lo que vio, perdón, la imagen, que Ujú. pensó que alguien se había metido a la casa a robar, ¿sabes? O sea, lo vio perfecto, lo describió igualito que como lo describe mi hermana, hasta lo confundió conmigo y fue como todo, me explotó la cabeza, fue de que, ¡oh, qué Claro. interesante! No te me aparezcas, pero qué padre. Pero No, porque aparte, o sea, que se parezca a ti está como súper extraño, ¿no? Es como, todavía da más sí, miedo eso. y mi papá, la persona más escéptica del mundo, la que Ajá. no, o sea, la que nunca se cuestiona estas cosas y demás, y fue al quien le sucedió, o sea, fue impresionante y como esas experiencias, muchas, muchas, pero qué loco, ¿no? Qué loco, está demasiado loco, pero la verdad que lo creo porque, por ejemplo, a mí hace poquito, hace Sí, como, o sea, el año pasado, no tenía mucho de que mi abuelita había fallecido y yo me estaba bañando. Y usualmente, pues, mis papás, pueden entrar al cuarto y el baño está cerrado, pero me gritan cosas que, no, ya me voy o que no se te olvide tal cosa, no, sí, ¿no? sí. Entonces, para mí es común escuchar que me hablan, aunque me esté bañando, pero pues desde afuera. Entonces yo escuchaba que me hablaban y que me decían de que o sí él, pero como insistiendo mucho, ¿me explico? Sí, Y yo diciendo, ahorita que salga voy, porque no te escucho, no te entiendo, así, ¿no? Pero de verdad, yo como diciendo de que ya, o sea, ¿por qué me estás insistiendo tanto en decirme algo si no te estoy entendiendo? Entonces salgo de bañarme y pues resulta que no había nadie en mi casa. O sea, yo pensando que pues wow, estaba mi mamá o así, o mi papá, y no había nadie en mi casa. Y seguí, después de eso, como 3 más o menos, 4 días después de eso, yo estaba dormido, o sea, pero dormido, dormido, y de la nada me despierto así, pero rapidísimo, porque sentí como me pegaron. O sea, no te miento, sentí como me pegaron con la mano, así como si me hubieran dado un zape, pero en la espalda. Y me wow. desperté y yo así súper asustado de que como que, ¿qué onda? ¿Quién me pegó? O sea, ¿quién me está pegando? Estoy dormido, ¿no? Y volteo y no hay nadie, y salgo, no hay nadie. Y no, o sea, me dio muchísimo miedo, literal. Dije, yo me voy a volver a dormir porque no quiero saber nada de esto. Porque este tipo de cosas sí me dan mucho miedo. O sea, ya cuando alguien como que quiere acceder a algo de ti, como acercarse tanto, se me hace así como de mucho cuidado y de mucho miedo. Pero Sí, es lo más cercano que lo he vivido y se siente horrible. O sea, neta, yo no podía dormir a gusto los siguientes días porque no quería volver a sentir eso. O sea, no, 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 es muy sí, feo. da mucho miedo lo desconocido. De hecho, yo había escuchado que si escuchas que alguien te está hablando, pero no Que no estás viendo, respondas. ajá, que no respondas porque le puedes dar entrada
no lo Exacto. dudes que haya sido relacionado, que tú le estabas respondiendo, porque fue más adelante que te pegaron en la espalda, ¿no? Ajá, sí, O sí, sea, no sí. lo dudes que puede haber una relacioncita de que tú le contestaste, le diste entrada y pues ahí estaba esta madre chingando, ¿no? De que, ya me Ay, contestaste, no. ahora te Ahora te chingas. chingas, me dijo. Ya sé, pero oye, qué loco y qué otra cosa nos traes, así que sepas, que hayas escuchado. Bueno, más que como ahora sí no tanto de miedo, pero en el tema espiritual, Sí, este, también han sucedido cosas así como un tanto extrañas en mi familia, sobre todo después de que falleció mi abuelito o así. Una vez sí, estaban grabando a mis sobrinitas, todas estaban bailando en un cuarto de juegos que tenemos en casa de mi abuelita. Y una prima que estaba tomando el video, pues las grabó normalmente y ya después vio el video y se ven unas luces que brillan y pasan como por donde están ellas. Entonces, se nos hizo súper interesante, porque luego esta sobrinita, la que te platico, que es como sensible, unos días después de eso, soñó con mi abuelito ok. y le dijo que le regalaba un búho, a ella le gustan mucho los búhos, dijo que le regalaba un búho, que lo iba a encontrar en tal parte, y pues total, le platicó mi sobrinita a mi tía, y mi tía fue y buscó, y sí había un búho. Entonces, Wow. como ese tipo de cosas de como cierta conexión espiritual que a lo mejor ya no es como tan de miedo porque pues es de alguien que conoces y tú dices, wow, qué interesante, o sea, esto sería algo que a lo mejor yo no creería, pero como he visto que alguien lo ha vivido, pues sí lo creo ahora. Sí, sí, sí. Oye, ¿y crees en el tema de la reencarnación? Sí, sí creo. Sí, ¿por qué crees? O sea, ¿qué has escuchado? ¿Por qué dirías que existe? Pues no he escuchado así como alguna historia tan cercana, pero yo considero que como bien dicen, la energía no se destruye, solo se transforma. Sí, sí, sí. Entonces, yo sí considero que cuando terminamos de estar en el cuerpo en el que estamos, ya sea que regresemos en otras personas o en otros seres vivos, yo sí creo que es como muy real. Muy viable, ¿no? Que pueda Muy suceder. viable, sí. Ajá. Sí, Por- porque te lo pregunto porque de hecho traigo un caso que me Ajá. gustaría como comentárselos, Sí, claro. pero principalmente yo creo la reencarnación antes de decírselos porque es un tema que a mí siempre me ha llamado y que se me ha hecho muy interesante. Si somos seres que reencarnamos, ¿de dónde venimos? ¿Cuáles habrán sido nuestras vidas pasadas? Se dice que si tú reencarnaste, por ejemplo, y tienes ciertas adicciones, Ajá. pudieron ser esas adicciones heredadas de tus vidas pasadas o si no vences estas adicciones en esta vida, las vas a poder heredar eventualmente, La otra, o ajá. personas con obesidad que les han practicado estas regresiones a sus vidas pasadas, pues Está resulta súper que interesante. sí, que en otras vidas, pues simplemente se estaban muriendo de hambre, entonces en esta vida, pues están atragante y atragante, pero es muy, muy, muy interesante este tema. Yo sigo mucho de cerca y se lo recomiendo a la audiencia a un autor que se llama Brian Weiss, que es un autor estadounidense que Ujú. escribió un libro en 1982. Bueno, en 1982 fue el suceso del libro, pero lo publicó, me parece, en 1986, 4 años después. Pues Ok. resulta que este güey, que es un gurú de la reencarnación y que ha hecho 1000 talleres, es una persona que estudió en las mejores instituciones de Estados Unidos, es un psiquiatra actualmente, pues llega una paciente con él pues para que la atienda, que la trate y demás, que esta paciente se llama Catherine y Ok. Catherine era una muchacha que llegaba como con muchos problemas de ansiedad, de miedos y demás. Y durante 18 meses ellos estuvieron en una dinámica de psicoterapia en donde él le preguntaba cosas, ella hablaba, lloraba y todo este tema, pero durante estos 18 meses ella nunca presentó ni una mejora y ya la alternativa de Brian fue hacerle una regresión o hacerle hipnosis. Y ya como que Catherine pues aceptó muy a huevito y como que le dijo, bueno, pues está bien.
Y ya se la hace esta hipnosis, empiezan a retroceder en su vida y resulta que cuando ella tenía un miedo tremendo al agua. A los 4 años ella se estaba ahogando en una alberca porque alguien la empujó y así, y pues en su ingenuidad Brian Weiss piensa que esto fue el causante del trauma del agua. Le pide retroceder más tiempo y retrocede como cuando tenía 3 años y ella dice que su papá abusaba sexualmente de ella, pero que ella no se acordaba de eso. Y Brian le adjudica todos sus temas de ansiedad al abuso sexual infantil, pero cuando le dice que trata de retroceder más, o sea, hasta su primer recuerdo, ella se ve como en un lugar, así que hay escaleras, que no es ella, físicamente es otra persona completamente diferente, y empieza a ver a personas caminando con canastas en los hombros y así, y Brian le empieza a preguntar más y le dice, comienza a retroceder, y en esa comunidad donde ella vivía hubo una inundación y ella pierde a su hija ahí porque pues se los lleva el agua y la hija pues se va por un lado, ella por otro. Y resulta que cuando regresa después de la hipnosis, pasan días después de haber platicado toda esta experiencia que vio dentro de la hipnosis, cómo toda la comunidad se estaba yendo y demás, pierde absolutamente el tema del miedo al agua. Y entonces empiezan a experimentar más. Es muy interesante todo este libro y se lo recomiendo porque Brian entra a través de la hipnosis, entra a más de 90 vidas que ya había vivido Katherine. Y él, 90 vidas. 90 vidas, actualmente le ha hecho a más de 2,000 personas hipnosis a vidas pasadas. Él es una persona que es como muy, muy racional también, de estos que se cuestionaban muchísimo las cosas y empezó a decir, bueno, a lo mejor Katherine tenía esquizofrenia, a lo mejor tiene bipolaridad o personalidad múltiple o algún otro padecimiento, pero conforme pues él empezó a estudiar decía que todo eso estaba descartado y en Egipto ella se encargaba también de envolver a los muertos en las vendas, sacarle los órganos, pero daba datos tan precisos que es como se ponía a investigar Brian Weiss y pues todo era real, las comunidades sí habían existido, había evidencia. Y a lo que voy es que Brian decía que Lady Diana si ubicas a la Lady Di, ¿no? Lady Diana. Sí, claro, claro. Y la princesa Diana que murió en un accidente, pues esta misma princesa contacta a Brian Weiss después de haber publicado este libro de Muchas vidas, muchos maestros, se llama. Y le dice, oye Brian, pues no sé cómo que le haya dicho precisamente, pero Brian comenta que le dice la princesa Diana que le interesaba verlo, que le interesaba someterse a estas regresiones, y él le dijo, claro que sí, le envió bastante material para que ella se pudiera informar, le envió varios libros, le estaba armando todo un regalo, y casualmente 2 semanas después la princesa Diana muere en un accidente. Y Brian afirma que no fue casualidad que justo antes lo haya contactado, le haya dicho que le interesaba todo este tema. Él ya estaba a punto de ir a Inglaterra a verla, o sea, y casualmente muere. Y el caso que les traigo es de un niño de 4 años que dice ser la princesa Diana de Gales. Bueno, se los cuento, ¿verdad? Billy es un pequeño niño australiano de 4 años que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño desde los 2 años ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica. Mira, soy yo cuando era princesa, les dijo Billy a sus padres luego de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Y eso no es todo. Campbell comentó que el infante ha referido que había tenido un hermano de nombre John. Cabe recordar que Diana tuvo un hermano de nombre John. Otro de los aspectos que Billy dice es la descripción con lujo, que eso es muy importante cuando hablamos de la reencarnación. Cuando recuerdan, pueden recordar muchísimos detalles.
y él podía recordar los detalles del castillo de Balmoral en Escocia, una de las residencias de la familia real. Comentaba de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país, tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Importante mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia y hay muchos en las paredes. Pero Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997. Soy yo como princesa, entonces un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre, le dijo el niño a Lisa al ver una foto de Diana. ¿Qué Súper opinas? interesante. Está súper interesante. O sea, a mí lo que más me cautiva de estas historias es como el poder comprobar con esos relatos tan específicos de yo me acuerdo de tal y tal detalle y que sean comprobables, ¿me explico? Sí. Ese tipo de, no sé, me emociona mucho porque yo digo, es que claro, o sea, ¿cómo no le vas a creer? Porque te está dando detalles y datos que no tiene forma de conocer, es un niño. O sea, Completamente. Y el tema de la reencarnación nos ha ajá, estado, es parte de muchas culturas, de la budista, por ejemplo, en la India, sí. y también era parte, no sé si sabías, de la cultura católica cristiana. ¿Tú sabías que estaba en la Biblia esto? No, no sabía. Sí, si estudian este tema de la historia y se meten a ver la época cuando fue emperador Constantino, él Ajá. declara a su madre, Helena, emperatriz. Y Helena se conocía en Roma por ser una mujer muy, muy, muy fanática de la religión cristiana y se dice que ella mandó a desenterrar la cruz donde crucificaron a Jesús. No sé para qué la querían, pero la mandaron a desenterrar, que la tenían supuestamente escondida los judíos para que no pudieran los cristianos gozar de ella. Pero Ujú. resulta que se tiene registrado que Constantino y Helena modifican la Biblia y deciden extraer los capítulos que hablaban del tema de la reencarnación. Si ustedes buscan esto, lo van a poder encontrar muy fácilmente. Está registrado y está muy padre poner esto sobre la mesa Sí. porque ya no tienes esa alternativa de te vas a ir al cielo o al infierno, según la doctrina, sino qué Ujú. pasaría si contempláramos el hecho de que somos seres eternos y que vamos a seguir viajando, a lo mejor en otras vidas vamos a ser personas, según la religión budista, puedes reencarnar dependiendo de tu karma hasta en una roca y está bien, bien, bien cabrón esto porque ya son muchos sucesos de reencarnación. Como yo me he metido mucho en el tema, ya me sé No, sí. varios y varios y varios que digo, no es casualidad y creo que es momento de empezar a contemplar la reencarnación en nuestra vida. Así que si no eres una buena persona y me estás escuchando, ponte trucha porque te va a llegar el Aguas. karma en esta vida o en la que viene. Uno nunca sabe. Oye, Os, Ajá. y tema de, yo sé que en Monterrey se ven Ujú. como ovnis y hay muchos avistamientos y no sé si te han contado algo por ahí de los extraterrestres o qué sabes al respecto. Mira, o sea, le has dado en mi punto porque a mí me encanta ese tema. Sí, No solo porque siempre he creído que no podemos ser los únicos seres vivos en el universo, sí. sino porque me ha tocado ver estas luces que tú estás mencionando, me ha tocado grabarlas. Continuará. La segunda parte la podrás encontrar en Spotify y Apple Podcasts a partir del próximo jueves. Muchísimas gracias por estar aquí y que no se te olvide compartir, ¿eh? Saludos.